Para el deslizamiento, ¿saben qué se necesita? Conocimientos de aritmética y de geometría. Pero ustedes están prácticos, ¿no? Por eso me quiero decir. Bueno, deslizamiento. Ese roce tangencial, entre el agente y el organismo. Puede ser cuando el objeto, perdón, cuando el agente es fijo y el cuerpo es móvil. Cuando ambos son móviles, en la misma dirección, en sentido contrario. Cuando ambos son móviles, en la misma dirección, en el mismo sentido, a diferente velocidad. Entonces, el mecanismo de deslizamiento en realidad es una lesión muy pequeña, muy simple, pero no por simple tiene una historia importante para las evidencias de medicina legítima. Es lo que llamamos vulgarmente raspones, rasguñaduras, en términos técnicos llamamos escoliosis. Mayor trascendencia, como diría, no tiene. Sin embargo, hay algunas particularidades. ¿Ya? Por ese tipo de podemos saber si la persona se cayó accidentalmente, podemos saber si esa persona se la arrastró, podemos saber si esa persona, esa lesión se hizo cuando estaba viva, se hizo cuando estaba muerta. Bueno, le hicieron cuando estaba muerta. Todo eso por esa lesión se queda. Miren cuánto detalle de evidencia nos da este tipo de lesión. Es lo que decía, y volvemos a mencionar seguramente el maestro Rojas Medio, que decía, en el lugar de los hechos y en la víctima está descrita toda la historia de los acontecimientos. Tenemos que saber leer e interpretar. Ahí está todo. Podríamos saber cuándo, cómo, todo podríamos saber. Bueno, entonces, para tener una idea de este mecanismo de deslizamiento, por decirles el roce tangencial no hemos mencionado mucho, pero para tener una idea más práctica, más clara, acuérdense, es como tocar los platillos en una banda de luz. Ese es el roce tangencial. Si es de esta manera el mecanismo de choque, el roce tangencial. Y se acuerdan que es tangente, seguro que sí. Si es tangente, cotangente, secante, los secantes, acá lo tengo. Bueno, ¿por qué se dice tangente? Porque es una línea que al entrar en contacto, en este caso con una circunferencia, toca en un solo punto. En un solo punto. Bueno, no tocó, pero ya lo tocar. ¿Ya? No puede tocar en dos puntos, solamente en uno. Esa es la tangente. Por eso es el roce tangencial. Bien. ¿Cómo puede ser este roce tangencial? Puede ser cuando el objeto o el agente es fijo y el cuerpo es móvil. Ejemplo, el piso es el agente,
que va a provocar la lesión. Y el cuerpo es el móvil. Entonces se va a arrastrar el cuerpo cuando se cae, cuando lo empujan, y el piso que es fijo, al entrar rozando el cuerpo, le va a producir esta consecuencia. Entonces, un caso es cuando el agente es fijo y el cuerpo es móvil. Otro caso, que también va a dar lo mismo, es cuando ambos son móviles, los dos están en movimiento, en la misma dirección, pero en sentido contrario. Como ejemplo, la misma dirección, Avenida Cristo Redentor, la misma dirección. Una movilidad, la otra tiene que ser persona, porque tiene que ser el cuerpo, no son las movilidades. Una movilidad puede ir de sur a norte, Santa Cruz Montero. Y otra persona está viniendo de norte a sur, en la misma dirección, en sentido contrario, y se roza. Puede producir mecanismos de deslizamiento. La otra puede ser en la misma dirección, Avenida Cristo Redentor, en el mismo sentido, pero a diferente velocidad. O sea, uno va más lento, el otro más rápido, y comienza a acelerar, y al pasar el caso, que también va a dar lo mismo, es cuando ambos son móviles, los dos están en movimiento, en la misma dirección, pero en sentido contrario. Como ejemplo, la misma dirección, Avenida Cristo Redentor, la misma dirección. Una movilidad, la otra tiene que ser persona, porque tiene que ser el cuerpo, no son las movilidades. Una movilidad puede ir de sur a norte, Santa Cruz Montero. Y otra persona está viniendo de norte a sur, en la misma dirección, en sentido contrario, y se roza. Puede producir mecanismos de deslizamiento. La otra puede ser en la misma dirección, Avenida Cristo Redentor, en el mismo sentido, pero a diferente velocidad. O sea, uno va más lento, el otro más rápido, y comienza a acelerar, y al pasarle le va a producir la lesión. El otro mecanismo es sugilación. Sugilación es el nombre menos conocido de todos, ¿no? Pero por la definición que ustedes van a ver, que van a seguir las mismas. Es el vacío o presión negativa entre agente y el organismo. Está muy claro, ¿no? Como el ejemplo se van a dar cuenta, es un ejemplo, me imagino que no personal, sino que se han contado. ¿Ya? Vamos a suponer que la clase de medicina legista, no, mejor de otra universidad, no de esta, que en lugar de ser un día a la semana cualquiera, va a ser sábado en la mañana. Y ustedes saben que sábado en la mañana viene después de un viernes en la noche. Y las cosas que podrían pasar el viernes en la noche. Entonces al día siguiente vienen a pasar clase y el varón
va a venir, por más que haga un calor tremendo, con el último botón muy asegurado, ¿verdad? ¿Ya? Pero al menor descuido se va a ver que tiene unas manchitas en el cuello. La pregunta de qué esas manchas, ¿qué te pasó? Y el hombre pues tiene nomás un argumento. Hace no tanto. Imagínate que lo tenía afeitado mal porque se ha llenado el carro. Pero eso no es atributo solamente del varón. Lo mismo la mujercita puede venir, por más que haga calor, con pasmina, con bufanda, todo muy arreglada el cuello, con delicada, y al menor movimiento se ve la condición. La misma pregunta, ¿qué pasó? No va a decir a la ventana, tiene que tener otra. No, me salieron hongos acá, y en todas partes me salieron hongos. No les he puesto el gráfico a propósito, ¿ya? Porque hay un nombre con el que conocemos, pero ese nombre no quiero que me pongan en el teléfono. Yo sé que es ese nombre, pero el término técnico es sutilación. Eso ya sé que no son los personales de cada uno. Han recordado que sus amigas los famosos chupones, ¿ya? Ahora fíjense, chupón, el vacío o presión negativa. ¿Qué quiere decir? La absorción que va a hacer, ¿ya? Ese es el vacío presión. Al hacer la absorción brusca, se van a fragmentar capilares pequeñitos que van a ser los responsables de la cromaticidad, del color, ¿ya? Eso en unos cuantos días va a ir desapareciendo hasta el fin de semana siguiente y otra vez lo mismo, ¿ya? Ahora, no es una lesión importante desde el punto de vista médico, no hay nada que hacer con ese maquillaje, no hay otra cosa, ¿ya? Pero sí desde el punto de vista médico legal es tremendamente importante. Puede hacer cambiar la orientación de un delito o la conducta jurídica. Hay una muchacha que va y denuncia que ha sido violada. Cuando ha sido violada, pues aunque parezca exagerado, tiene que ser otra vez violada, porque el profesional tiene que hacer casi lo mismo que hizo el violador. Primero es un desconocido, el médico o no. El violador también va a poder ser un desconocido. ¿Qué va a hacer? Le va a revisar todo el cuerpo, le va a agarrar todo el cuerpo, va a ver si tiene secreción, si es la misma secreción o si tuviera un contagio en medio de la supuesta persona que ha violado. Le va a dar la vuelta, va a ver si en la región anal tiene problemas, o sea, tiene que pasar más o menos por lo mismo. Es un poco, ¿ya? Entonces va a revisar y va a notar de que presenta sutilaciones en la región del cuello, en las mamas, en las piernas, va a presentar sutilaciones. Eso ya sé que no son efectos personales de cada uno, han recordado de sus amigas. Los famosos chupones, ¿ya? Ahora fíjense, chupones, el vacío o presión negativa. ¿Qué quiere decir? La absorción que va a hacer, ¿ya? Ese es el vacío presión. Al hacer la absorción brusca, se van a fragmentar capilares pequeñitos que van a ser los responsables de la cromaticidad, del color, ¿ya? Eso en unos cuantos días va a ir desapareciendo hasta el fin de semana siguiente y otra vez lo mismo, ¿ya? Ahora, no es una lesión importante desde el punto de vista médico, no hay nada que hacer con ese maquillaje, no hay otra cosa, ¿ya? Pero sí desde el punto de vista médico legal es tremendamente importante. Puede hacer cambiar la orientación de un delito o la conducta jurídica. Hay una muchacha que va y denuncia que ha sido violada. Cuando ha sido violada, pues, aunque
parezca exagerado, tiene que ser otra vez violada, porque el profesional tiene que hacerle casi lo mismo que le hizo el violador. Primero es un desconocido, el médico, ¿no? El violador también ha podido ser un desconocido. ¿Qué va a hacer? Le va a revisar todo el cuerpo, le va a agarrar todo el cuerpo, va a ver si tiene secreción, si es la misma secreción o si tuviera un contagio de medio de la supuesta persona que ha sido la que ha violado. Le va a dar la vuelta, va a ver si la región anal tiene problemas. O sea, tiene que pasar más o menos por lo mismo. ¿Y cómo? ¿Ya? Entonces va a revisar y va a notar de que presenta sucilaciones en la región del cuello, en las mamas, en las piernas, va a presentar sucilaciones. Luego, cuando encuentra al supuesto violador, si el supuesto violador tiene las sucilaciones que sean compatibles, porque se puede calcular si hacia el mismo día, se puede calcular el mismo día, ya no se cree que es violación, porque no se ha visto un caso de que una muchachita que está siendo violada, digo, bueno, ya que me va a violar, la pasaremos divino, y comienzan a divertirse, él le hace chupones, ella le hace sucilación, la pasa muy bien, no se ha visto eso. Por lo tanto, si aparece, hay que sospechar que esa persona tuviera una relación consensuada, tal vez inclusive eran parejas eventuales, lo que sea, pero eran parejas, y tuvieron algún altercado, alguna pelea, y se aprovechó esa circunstancia para denunciar. Pero miren cómo puede variar, porque reitero, es muy difícil que el agresor y la víctima tengan su relación. Lo común es que solamente la víctima, pero no el agresor. No es tan operativa la víctima con su agresor. Hasta acá, si ustedes se imaginan, ya, cualquier agente, el agente por si acaso es un objeto, es un instrumento o es una sustancia que al entrar en relación con el organismo va a producir lesión. Si ustedes en este momento se ponen a pensar en cualquier agente que se les ocurra que al entrar en relación con el organismo va a producir lesiones, tiene que ser por y precisamente para complementar el abanico de probabilidades tenemos el mecanismo de contacto. ¿Qué es el mecanismo de contacto? Son generalmente agentes líquidos o gaseosos que por tener pH o temperaturas extremas producen lesión. Entonces, en el mecanismo de contacto, ¿ya?, nos reúne todo el abanico de probabilidades de la forma en que un determinado agente va a agredir el organismo. Todo lo primero que hemos visto, el choque, aplastamiento, deslizamiento, inclusive parte de circulación, son sustancias sólidas, son cuerpos sólidos, objetos, instrumentos, etc. Pero nos faltaba la parte líquida y gaseosa, que también produce lesiones. El mecanismo por el cual las sustancias líquidas o gaseosas actúan es un mecanismo de contacto. Simplemente el acercarse. Por ejemplo, agua hirviendo no necesita que nos echen con fuerza o velocidad, basta meter la mano al agua hirviendo y ya no se quema. Basta tomar un poquito de una sustancia muy ácida y ya tenemos problemas. Una sustancia muy alcalina y ya tenemos problemas. Entonces, es el mecanismo. Después vamos a tocar un poquito esto cuando estemos hablando precisamente de algunos agentes en particular. Pero miren cuán importante es, fuera del ámbito
ámbito de la medicina legista. A ustedes cualquier momento les puede llegar un paciente, ¿ya?, que tiene una lesión oscura, que es dura, acartonada, seca, ¿ya? Y le dicen, miren, viene el familiar, tal vez esta persona esté inconsciente, viene el familiar y dice, miren, ¿qué es lo que le ha pasado? ¿Cómo está? Y usted le pregunta, ¿y qué ha pasado? Dice que fue un líquido. ¿Qué líquido? No sabemos. Ustedes tampoco no van a contestar a mí, nosotros tampoco, así que seguimos en la misma. Ustedes tienen que saber. ¿Y cómo van a saber? Por el tipo de lesión. Descartando otras evidencias diferentes, como por ejemplo electrocuciones, ¿no?, pero, o quemaduras. En este caso, si es por un líquido, este líquido es ácido. Ustedes pueden tener certeza, descartando las otras opciones, que el líquido que ha quemado, que ha sido conocido en la cara de esta persona, es una sustancia ácida. ¿Por qué? Porque si fuera con una sustancia alcalina, lavandina, soda cáustica, potasio cáustico, etc., las lesiones serían blancas, húmedas y blandas. Todo lo contrario. Entonces, con solamente ver la lesión y descartando otras posibilidades, esto es con una sustancia alcalina. Y actúan en consecuencia. Ya saben que es alcalino, será una parte contraria para hacer posible el tratamiento correcto. Sí. Ahora vamos a empezar a ver los diferentes agentes. Los principales agentes. Ya vamos a ver su definición, pero serían agentes contundentes, armas blancas, agentes químicos, agentes térmicos, armas de fuego. Comentarles que hay más agentes todavía, pero estos serían los principales. Puede haber armas biológicas, armas atómicas, armas de guerra, etc., pero estas serían las principales. Veremos qué son los agentes. Son objetos, instrumentos específicos o inespecíficos, sustancias líquidas o gaseosas que al entrar en contacto con el organismo provocan lesiones. Bueno, entonces denomina agente, ustedes imagínense, a cualquier objeto, a cualquier instrumento. Para diferenciar un poco, no es lo más exacto, pero es una pauta muy práctica. Objeto, por lo general, no es trabajado, no es elaborado. El instrumento es elaborado, es trabajado. Por ejemplo, una piedra, ¿qué será? ¿Objeto o instrumento? Objeto. Un cuchillo, instrumento. Esa es la diferencia. Ya, puede ser objeto y instrumento. Pero en los instrumentos puede haber instrumentos específicos y inespecíficos. Todos son elaborados y trabajados. Pero ¿cuáles serían específicos? Aquellos instrumentos que se los ha elaborado
para exclusivamente producir una acción determinada, como ser un cuchillo es para cortar, para punzar, ¿ya? Para eso por eso es específico. Pero podemos también punzar, ¿ya? O perforar con un lapicero o no. Pero será específico para esa función. No, tiene una función específica, pero se la está utilizando. Van a ver ustedes en estos agentes también esa variedad. Bien, empezaremos con los agentes contundentes. Son generalmente objetos eventualmente instrumentos que se caracterizan por carecer de punta fina y de bordes cortantes. Actúa por mecanismo de choque, aplastamiento, deslizamiento. Bueno, entonces, para ser agente contundente, la mayoría primeramente son objetos, pero puede haber instrumentos. ¿Qué característica va a tener? Por más de que sea objeto de instrumento, ¿qué característica va a tener? Que no tenga ni punta fina ni borde cortado. Otra de las características, actúa por mecanismo de choque, aplastamiento o deslizamiento. Bien. Acá tenemos ejemplos de lo que son algunos objetos. Puede ser una piedra, puede ser una patada, puede ser un puñete, ¿ya? Pero también puede haber eventualmente no solamente objetos, sino instrumentos. Este es el laque policial. Este es un instrumento porque se lo ha trabajado, se lo ha trabajado. No es un palo, si se dan cuenta. Tiene un trabajo, que tiene un mango que se tiene algunas propiedades antideslizantes, etc. ¿Qué es esto? Manopla. ¿Ya? Se coloca entre los dedos y se aumenta la potencia. Porque esto es metálico, se aumenta la potencia del golpe de turno. Alguien tal vez ha escuchado que hay otro instrumento que se llama cachipollo. Es de origen español, ¿ya? Que es elaborado por ese instrumento, es una bolsita de cuero, ¿ya? Que ahí adentro han metido, puede ser partículas de plomo o polvo de plomo, lo han aprisionado tanto, ¿ya? Es duro, y pues con eso se voltea. Es tremendamente duro. No tiene ni punta fina, no tiene borde corto. Bien, ahora se van a fijar ustedes por el tipo de lesiones, sabemos nosotros qué agente ha sido. Es muy importante la lesión. Cada agente tiene un tipo de lesión específica. Vamos a ver. La lesión. La primera ya hemos hablado un poquito. Bueno, si ustedes ven
con solamente ver la religión. Es muy difícil que en el lugar de los hechos la persona, por ejemplo, que haya provocado alguna lesión, deje el instrumento o el objeto ahí para que le diga, ahí están mis huellas, búsquenme. Por lo general se lo lleva. Es muy difícil que una persona dispare un arma de fuego y deje el arma. Pero el tipo de orificios de entrada, orificios de salida, y ámbito de cerca de lengua, no está parte de la historia que siempre contiene. Bueno, entonces los agentes contundentes, ¿qué tipo de lesiones van a producir? Escoriaciones. Ese levantamiento en la capa superficial de la piel producto de un mecanismo de deslizamiento. Eventualmente, estas lesiones nos indican la causal así como también el carácter pre-mortem o post-mortem de la lesión. Entonces, la primera lesión que puede producir un agente contundente son escoriaciones, que es el levantamiento de la capita superficial. No llega a la capa germinativa, por eso no va a haber hemorragia, va a haber puntos petequiales, nada más, ¿ya? Se va a levantar esa capita. Y fíjense, voy a exagerar, voy a hacer zoom. Vamos a suponer que esta es la parte del brazo. ¿Se acuerdan lo que es el mecanismo de deslizamiento? ¿Ya? Y esto que estamos viendo acá es que al deslizar el brazo se ha desprendido la capita superficial de la piel. Y eso que vemos, ¿cuántas veces hemos tenido razón y las miraduras? Y nos ha dado tentación de hacer ¿qué? Carne. Eso es lo que se ve. Tenemos que tener un poquito de detalle, porque si ustedes se fijan, esta parte de la superficie de la piel, de la epidermis, todas tienen una orientación centrífuga hacia uno, ¿sí? De esta manera. ¿Eso qué quiere decir? Que el mecanismo de deslizamiento ha sido de adentro hacia afuera. Así. Han podido empujarlo a la persona que ha caído de esta manera. Por eso que esto está pasando. Ahora miren esto. El mismo brazo. ¿Qué querrá decir eso? Que van arrastrados. Estaba allá y miren el brazo. Entonces, centrífugo hacia afuera. Si nosotros vemos eso, nadie se va a caer. Entonces, ahí se van arrastrados y por eso este levantamiento tiene ese sentido. Miren cómo esos pequeños detalles nos pueden dar gran información. Ahora, ¿qué quiere decir premonte?
antes de la muerte y después de la muerte. Todavía podemos saber si estas lesiones se hicieron cuando estaba vivo o cuando no estaba vivo. Por ejemplo, acá en el fondo de la lesión se ve una coloración rojiza o no, más o menos rojiza. Y en realidad podría ser puntos petequiales, las petequias son rojas, ¿no? Puntos petequiales. Si nosotros vemos en el brazo, en la piel, en cualquier lugar que ha habido exploración, debajo de la epidermis, ese punto petequial, quiere decir que la persona estaba viva. Lógicamente, si está viva, nos va a decir perdido, ¿no? Pero esa lesión es puntillado, quiere decir que esa persona está viva. Pero si nosotros vemos esta zona por debajo de la epidermis que se ha salido, ¿ya? Es totalmente blanquecina, está blanca, está pálida, quiere decir que esa lesión ya fue cuando estaba muerta. ¿Por qué? Porque ya no hay circulación. No hay mecanismo de defensa del organismo, mecanismo de reacción vital, ya no hay. Por lo tanto, si vemos que debajo de la piel está totalmente blanca, quiere decir que esa persona, cuando fue arrastrada, ya estaba muerta. Lo mismo, para dar un ejemplo, no tiene que ver con esto, pero para que vean qué importante es la reacción vital, para saber si la persona cuando tuvo una lesión estaba viva o estaba muerta. Si a una persona estando viva, que sería de 1 metro, es decir, la empujan y se cae de cabeza. Y voy a hablar con términos no médicos, pero después voy a aclarar. Y se hace un chichón, ¿ya? Se hace un edema. Si nosotros vemos una persona que está muerta, ¿ya? Y que está con un edema acá, ¿qué podemos sacar? Cuando se hizo este edema estaba vivo, porque eso es una reacción vital. Pero si vemos que la persona se cae, hemos sido testigos, en la misma forma, y no hay edema, quiere decir que la persona estaba muerta, porque no tiene por qué haber reacción vital, no va a reaccionar el organismo de ninguna forma. Entonces nos puede dar el carácter pre-mortem o post-mortem de la lesión. La siguiente lesión, equimosis, van a ver cuán importante también es esta lesión. Cada una de ellas tiene mucha importancia en las evidencias. La equimosis es el cambio cromático de la superficie de la piel producto de la ruptura de pequeños vasos sanguíneos producto de un mecanismo de choque, aplastamiento o sublimación. Este término parece trabalento. La cromaticidad nos indica la cronicidad de la lesión. Bueno, entonces, la equimosis, en términos no técnicos, ¿ya? Quiere decir los moretones, pero nunca van a ver en un informe de peritaje que diga tiene moretones, no dice eso. O en otro caso no va a decir tiene peluchitis,
¿qué va a decir? Tiene acceso. Entonces lo mismo. ¿Y qué es lo que va a producir este fimose? Un cambio cromático. ¿Qué quiere decir cromo? Color. Un cambio de coloración de la piel. ¿Producto de qué? De la ruptura de pequeños vasitos sanguíneos. Producto de un mecanismo de choque, un mecanismo de aplastamiento o un mecanismo de circulación. ¿Ya? Ahora, el color, que podemos anotarlo como si quieren, el color nos va a dar a nosotros la pauta de qué tiempo tiene esa lesión. El primer día presenta una coloración rojiza. Hasta el séptimo día, una coloración negra. Hasta el día 14, una coloración azulada. Hasta el día 21, una coloración verdosa. Y hasta el día 28, una coloración amarillenta. Es proceso de resolución. Entonces, con esta pauta, ya ustedes pueden ver, al ver una lesión, pueden ver aproximadamente, recuerden que somos seres biológicos, no quiere decir que a los 8 días, a los 7 días está negro, empieza el 8º día azul ya. No, es poco a poco, pero se calcula aproximadamente de esa forma. Ya ustedes verán, la primera parte es más fácil de comprender. Si alguien se cae ese momento, puede haber el edema, lo que hemos conversado. ¿Qué es eso, esa mancha roja que tienes? Lo primero, el primer día es coloración rojiza. Al día siguiente va a estar negro. Y va a durar casi una semana negro. Después va a ser azulado. Después va a ser verde. Y después, cuando ya se está terminando el proceso, va a ser coloración amarillenta. ¿Y a qué se deben esos cambios? Precisamente a los cambios que va a tener la ferritina, el ion férrico, ¿ya? Que por el contacto con el aire, por el tiempo, la inflamación de los vasos, va a ir cambiando, y eso es lo que nos da la fama. Miren cuán importante es esto. Un caso real, hace años de tiempo, había una persona, un ingeniero, ¿ya?, que había contratado los servicios de una agencia sexual, ¿ya?, contra todos los servicios, y le dijo, era el plan de las tías, así se conoce el expediente, y le dijo a una de las tías, ¿ya?, que esto es lo que dio un poquito, que le dijo, tráigame una peladita, ¿no? La llevó él, una de las tías, el chofer, a un hotel, y él estaba esperando. Cuando entra la muchachita, el guardia ve que era muy pequeñita, ¿ya?, muy pequeñita. Entonces, de alguna manera da pauta y habla con otro de los administradores y dice, me parece que es muy pequeñita. Entonces llaman a la policía, pero una vez que entra la muchachita, estuvieron muy poco tiempo ahí adentro. Y después sale la muchachita y sale también él y logra salir del motel. Pero la muchachita, cuando estaba saliendo en el auto, que estaban esperando el chofer y la tía, viene la policía y los detiene. ¿Ya? Los detiene. Se hacen las investigaciones y, pues, para empezar, ¿qué había pasado dentro del motel?
aparentemente en un informe no hubiera pasado nada, porque sacan la siguiente conclusión: solamente una parte de la sábana estaba levantada, nada más. El resto no estaba extendida. Faltaba, dicen que hay chocolate allá, no son de los mejores, pero había chocolate, ¿ya? Y no había chocolate. ¿Y qué es lo que pasó? Lo que se dice, que la muchachita, perdón, el cliente, la vio tan pequeñita, que dijo, no. Y ella, pues curiosita, la muchachita dice, hay chocolate. No es que yo sepa de memoria, ¿no? No quiere decir de memoria. Bueno, entonces, y se comió el chocolate y se presume que en las manos se las secó con la sábana. Por eso que una parte de la sábana, eso está en el informe, estaba extendida. Cuando le hacen el examen, tienen que hacerle pues todo el examen para ver si era menor de violación, ya menor de 14 años siempre violación. ¿Y qué es lo que dice? La niña tenía 11 años, ¿ya? En la revisión que hace, dice lesiones de las carúnculas por desfloración antigua, no la desfloró, recién, dice esa. Y presenta lesiones equimóticas en la región de los glúteos y parte posterior de la pierna. Dice lesiones equimóticas longitudinales. ¿Ya? Bueno, con esa situación daría la impresión de que este cliente todavía lo hubiera flagelado porque presentaba esta lesión. Pero el abogado, ya, que pasó medicina legal con nosotros, no, que estaba al tanto de esto, pidió al perito forense que especifique la cronicidad de las lesiones equimóticas. ¿Y qué dijo una vez que le pidieron? El término que usted lo tiene. Estas lesiones están en etapa de resolución. Etapa de resolución, ¿qué color es? Amarilla. Estaba ya cerca de los 28 días. Y cuando le hicieron la revisión, estaba en una semana de que entraron al motel. Por lo tanto, de hecho, por ese tipo de lesiones, se comprobó que el cliente no le pudo haber hecho la lesión. Al extremo que el plan de las tías tuvo que reconocer que fue una de las tías quien la flageló. ¿Por qué? Todo eso figura. Porque se había quedado hasta más de las 11 de la noche en la calle con el cortejo. Tenía 11 años. ¿Qué otro detalle nos llama la atención? Tenía 11 años y tenía desfloración antigua. ¿A qué edad empezaría su actividad sexual? ¿A los 8, 9 años? Porque se reconoce si hay las carúnculas por el color, todo, si la desfloración ha sido antigua, ha sido nueva o ha sido reciente por el edema y el eritema que va a tener, ¿ya? Entonces, la declaración, el informe del perito dice desfloración antigua. No sé si a esta muchachita le hicieron trabajar desde qué tiempo sería o qué circunstancias habría para que presente. Bueno, de todas maneras, gracias al estudio del detalle de la equimosis, se supo que no podía haber sido en esa sesión. Entonces, influye mucho. Pero hay que aclarar también lo siguiente, ¿no? Tenga en cuenta que somos seres biológicos, no somos seres matemáticos. Por lo tanto, no esperemos que en toda lesión equimótica, cambios de color, tenga que terminar 28 días todavía para que desaparezca la lesión. Si esta lesión es pequeñita,
el proceso va a seguir intracelular, pero ya no lo vamos a ver. Vamos a ver, por ejemplo, rojo, al día siguiente está medio morado, después ya se va perdiendo, ¿ya? Pero no vamos a esperar que por una lesión pequeñita termine en los 28 días. No. Y la lesión es grande porque nos permite a nosotros ver ese cambio de color. Veremos hematomas. A diferencia de la equimosis. El hematoma es un acúmulo de sangre producto de la ruptura de vasos sanguíneos medianos. La consistencia del hematoma nos permite identificar el carácter premorte o post-morte de la lesión. Es decir, cuántos detallitos hay finos que nos van aclarando la situación. Entonces, en el hematoma ya son acúmulos de sangre, ¿ya? En la equimosis también es ruptura de vasos sanguíneos, pero si nosotros abrimos, en ninguna parte va a haber acúmulo de sangre, es en nada, ¿ya? Pero en el hematoma ya se acumula la sangre. ¿Por qué se va a acumular? Porque ya son vasos sanguíneos más de mayor diámetro, ya se acumula y van a ser producto de un mecanismo de choque por la familia. Bueno, ¿qué detalle es importante tomar en cuenta? Cuando en un cadáver se ve a un hematoma, queremos saber si ese hematoma se hizo sufriendo la persona cuando estaba viva. Ya, el hematoma lo ve. O podría haber sido murió y se hizo el hematoma ese lado, porque lo encontraron, se cayó. No puede hacerse mucho tiempo después, porque no hay criterio de justificación. ¿Qué se hace? Se corta el hematoma. La persona tiene que estar muerta, ¿no? Porque si no va a gritar. Se corta el hematoma y se ve que hay coágulos sanguíneos. Si hay coágulos sanguíneos, es una reacción vital que están actuando los mecanismos de la coagulación, factores tromboplastina, plastina, fibrinógeno, fibrina, todos los factores para formar primeramente un coágulo, después una cosa. Entonces, si uno corta el hematoma y ya ve que es sangre coagulada ahí adentro, quiere decir que ese hematoma se hizo cuando estaba vivo y esa formación de coágulos es una reacción vital. Pero si agarramos el hematoma, cortamos y escurre por agua, ¿qué quiere decir? Es cuando se hizo el hematoma ya no había reacción vital, ya no había activo, por eso que no hubo la acción de los factores de la coagulación. Entonces, con eso no puede hacer. Bueno, yo creo que ahí quedaremos. Me he visto mucho de las fracturas, con un solo ejemplo, vamos a ver dos situaciones tremendamente importantes. Y el ejemplo es muy conocido.